La vela ya estaba encendida. El betún del pastel comenzaba a derretirse levemente por el calor de la llama, como si hasta él presintiera lo que estaba por pasar. Los niños corrían por la sala entre serpentinas de papel crepé y globos en forma de estrella que flotaban perezosamente en el aire. La música brasileña sonaba bajita en el fondo, y yo me repetía por dentro que ese momento valía cada lágrima que derramé lejos de casa. Me detuve unos segundos junto a la mesa. Respiré profundo y miré todo lo que había preparado. Las cocciñas, los brigadeiros, la gelatina en vasitos de plástico. Nada de eso era caro, pero era mío, hecho con mis manos, con mis recuerdos. El salón estaba lleno. Comadres latinas que me abrazaron tantas veces cuando sentía que no podía más. Vecinos que sabían mi historia sin yo tener que contarla. El nieto mayor me tiraba del vestido, ansioso, diciendo que quería soplar la vela. Y ahí estaba yo, con el corazón explodido de gratitud, creyendo por un segundo que la vida por fin me devolvía algo de lo que me había quitado. Mi hija, sentada en el sofá, miraba todo con una expresión que no supe descifrar del todo en ese momento. Tenía los labios apretados, las manos cruzadas. No aplaudía, no sonreía, pero me dije a mí misma que era el cansancio. Nada más. Alguien bajó la luz. Todos empezaron a cantar. El clásico «Parabéns pra você» se mezclaba con risas, palmas y gritos infantiles. Yo sostenía el pastel mientras mi nieto, con los ojitos cerrados y las manos juntas, pedía un deseo. Fue entonces, justo cuando se escuchó el último «E pique», y todos se alistaban para gritar «Hora do bolo», la campanilla de la puerta sonó. 1, 2, 3 veces, golpes secos, firmes, inusuales para una fiesta. La risa se congeló, los murmullos bajaron, todos se miraron unos a otros. Fui hacia la puerta casi sin pensar, con el pastel aún en la mano. Al mirar por la mirilla, el corazón me dio un vuelco. 2 hombres con trajes oscuros, insignias al pecho y expresiones tan duras como el cemento. Uno de ellos levantó la credencial hacia el vidrio. Era del ICE, la agencia de inmigración. Lo supe en el acto. No necesitaba leer nada. Reconocí esa mirada. Había visto ese rostro muchas veces en los noticieros, en historias de otras mujeres, solo que ahora la historia era la mía. Abrí la puerta con el cuerpo temblando. «Buenas tardes, señora Santos. Tenemos una orden de comparecencia. Necesitamos que nos acompañe». Así, sin rodeos, sin preguntas, sin derecho a responder. Sentí que las piernas me flaqueaban. Miré hacia dentro de la casa y vi a mi nieto soplando la vela, ajeno a todo. Aún no sabía que su fiesta terminaría antes del corte del pastel. Intenté hablar. Les dije que era una reunión familiar, que no podía dejar a los niños solos, que por favor esperaran unos minutos. Uno de ellos, más joven, bajó la mirada por un segundo. No respondió. El otro fue más directo. «No es negociable, señora. Necesitamos que venga ahora». Mis manos apretaban el molde de aluminio que sostenía el pastel. Un lado del glaseado ya se había estropeado por mis dedos temblorosos. Pensé en correr. Pensé en cerrar la puerta, pero sabía que no funcionaría. Ellos ya sabían quién era yo, cómo me llamaba, dónde vivía, cuántos años llevaba en ese país, y que no tenía papeles. Me giré despacio. Entré en la casa. Me sentí como una sombra que se arrastra. Dejé el pastel sobre la mesa y llamé a mi hija con la voz quebrada. Ella se acercó, sin sorpresa. Me miró a los ojos como quien ya sabía lo que estaba por pasar. Y en ese instante, supe que no fue una coincidencia, que alguien les dijo, alguien abrió la puerta antes que yo. Y ese alguien vivía bajo mi techo. Volví a salir. Cerré la puerta despacio. Sentí el calor del día chocando contra mi rostro. El sol aún brillaba fuerte sobre Newark, pero en mi interior todo se había vuelto gris. Uno de los agentes me indicó el camino hacia el vehículo. Caminé con los hombros caídos, con la dignidad hecha polvo, con el corazón apretado por dentro. Detrás de mí, la música aún sonaba en la casa, como si nada hubiera pasado, como si la abuela que preparó cada detalle con tanto amor nunca hubiese estado allí. Dentro del coche, el aire acondicionado estaba tan fuerte que dolía en los huesos. El silencio pesaba como un castigo. Intenté recordar qué fallé,
Qué palabra dicha, qué gesto, qué momento exacto cambió el curso de esa historia, pero no había respuesta. Solo la certeza de que la traición no siempre viene de fuera. A veces duerme a tu lado, a veces te llama mamá. Cerré los ojos y pensé en mis nietos, en sus caritas confusas cuando notaran que ya no estaba allí, en el pastel abandonado, en la vela derretida, en los regalos sin abrir. Pensé en los años que pasé lejos de ellos para que pudieran tener esa fiesta, en los amaneceres fregando baños ajenos, en los taxis que no pude tomar porque prefería ahorrar, en los inviernos sin calefacción, en los días que comí arroz con huevo para mandar más dinero a casa. Todo eso, todo ese sacrificio, desvanecido en una puerta que se abre, en una denuncia que nadie imaginaba, en un feliz cumpleaños que nunca llegó a terminarse. Y mientras el vehículo avanzaba, cada calle conocida que pasaba por la ventana parecía un adiós, a mi historia, a mi esfuerzo, a mi propia existencia. ¿Alguna vez sentiste que tu historia no merecía ser contada? Si este video te hizo recordar un momento en que te silenciaste por miedo o dolor, cuéntamelo en los comentarios. Escribe, mi historia también importa, para que otras mujeres sepan que no están solas. Y si te conmovió esta historia, suscríbete al canal para seguir acompañándonos en cada paso de estas vidas que merecen ser escuchadas. Me llamo María Clara dos Santos. Tengo 58 años y vivo en Newark, New Jersey, desde hace casi 25. Digo vivo, pero en realidad he sobrevivido. Me he mantenido a flote en un país que nunca fue mío, pero que adopté como si lo fuera, porque no me quedó otra opción. Desde que llegué, he trabajado en lo mismo. Cocinera, no en restaurantes lujosos, ni en grandes cadenas, sino en cocinas domésticas, casas de familia, donde el olor del ajo sofrito se mezcla con los suspiros que uno guarda para sí. Cocino con lo que hay, con lo que me dan, con lo que puedo comprar al final del día con las monedas que me sobran. Pero nunca he dejado de ponerle alma a cada plato. La gente que me conoce dice que mis manos tienen magia, que mis empanadas curan la nostalgia y mis guisos saben a infancia. Y yo sonrío, agradecida, pero solo yo sé que ese sabor viene del dolor que llevo dentro. Cada arroz con pollo, cada feijoada improvisada, cada pastel que decoro en las madrugadas, tiene una historia detrás. Tiene nombres, mis hijos, mis nietos, y todos los años que me robaron la oportunidad de verlos crecer. Porque mientras yo cocinaba para otras familias, la mía crecía a kilómetros de distancia. A veces me preguntan cómo llegué hasta aquí, qué fue lo que me hizo dejar todo atrás. Les digo que fue la necesidad, pero en el fondo, sé que también fue el miedo. Miedo a morir sin poder ofrecerles algo mejor a mis hijos. Miedo a seguir siendo invisible en mi propio país. En Brasil era una mujer cualquiera. Madre soltera, pobre, negra. Nadie me veía. Aquí al menos, aunque con otro tipo de invisibilidad, encontré una manera de sostenerme. De no caer, de enviar dinero cada mes. De mantener encendida una llama, aunque fuera desde lejos. Mi primer invierno aquí fue el más duro. No entendía el frío, no entendía el idioma, no entendía por qué las personas pasaban junto a mí sin siquiera mirarme. Recuerdo una noche en particular. Salí de trabajar tarde, después de limpiar 8 baños en una casa enorme. Caminaba bajo una nevada silenciosa, con los zapatos empapados y las manos congeladas, y me detuve frente a una vidriera iluminada. Dentro, una familia latina celebraba una cena. Estaban riendo, brindando, comiendo algo caliente. Me quedé ahí parada, sola, como si estuviera viendo una película de una vida que no era la mía. Esa noche dormí en una colchoneta prestada, pero con el corazón lleno de promesas que me hice a mí misma. Promesas que cumplí con cada centavo enviado, con cada cumpleaños que me perdí, con cada carta escrita con faltas de ortografía pero llena de amor. Nunca pedí nada a cambio. Solo quería saber que mis hijos estaban bien, que no les faltaba un plato de comida, que podían estudiar, reír, jugar. Me aferré a esa idea como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio. Nunca imaginé que esos mismos hijos, criados con el sudor de mis días y las lágrimas de mis noches, podrían llegar a mirarme con los ojos fríos del juicio. Mi casa en Newark es pequeña. Una habitación y una cocina. Un baño que tiembla cuando pasa el tren, pero es mía. La alquilé con esfuerzo.
confiando en que un día ese lugar humilde se llenaría de voces queridas. Guardé durante años dibujos de mis nietos, cartas que mi hija me enviaba con errores de tinta y verdades a medias. Te queremos mucho, mamá. Gracias por todo. Eso me bastaba. Me lo repetía cada noche, como un rezo silencioso. Me hacía fuerte, me hacía seguir. Los fines de semana solía vender comida en los parques, empanadas, cuscús, pan de queso. Me iba con una hielera y una mesa plegable. No ganaba mucho, pero podía ahorrar algo. Y también sentía que volvía a conectar con mi tierra. La comunidad brasileña en Newark es grande, pero muchos viven en la sombra, como yo. Nos reconocemos en las miradas, en los gestos rápidos, en la forma de cargar las bolsas del supermercado. Nos ayudamos sin preguntas, porque sabemos que todos cargamos algo que no se ve, algo que pesa. Una vez, una clienta me preguntó por qué seguía haciendo tanto esfuerzo a mi edad. Le sonreí y le respondí con honestidad, porque nunca he tenido el lujo de descansar. Y es verdad, aquí en Estados Unidos no se descansa. Se trabaja, se corre, se sobrevive, especialmente cuando eres indocumentada. Cada paso se da con miedo. Cada día puede ser el último. Vives bajo la amenaza constante de ser descubierta, detenida, deportada, como si no fueras más que un número en un archivo. Sin embargo, yo tenía una esperanza, una ilusión, que un día mi familia estuviera conmigo, que mis nietos conocieran las calles donde caminaba, que mi hija entendiera el precio que pagué por sus oportunidades. Y cuando ella finalmente llegó, con sus 2 hijos, sentí que el universo por fin se alineaba, que no todo había sido en vano, que mi historia, aunque rota, tendría un nuevo comienzo. Preparé la casa con todo el amor del mundo. Limpié cada rincón, compré toallas nuevas, puse flores en el comedor, cociné su comida favorita, me levanté temprano para ir a buscarlos al aeropuerto. Y cuando los vi salir por esa puerta, con las maletas en mano y los rostros agotados, mi corazón casi estalló. Los abracé como si el tiempo pudiera borrarse con un solo gesto, como si los años de distancia no hubieran dejado cicatrices. Durante los primeros días, todo fue como lo soñé. Risas, fotos, paseos por la ciudad. Mi nieto menor no se despegaba de mí. Me preguntaba cosas todo el tiempo. Le enseñé palabras en portugués, lo llevé al parque, le conté cuentos de cuando su mamá era niña. Creí que estábamos reconstruyendo algo, que el lazo, aunque frágil, se estaba fortaleciendo. Pero pronto empecé a notar cambios, miradas esquivas, comentarios punzantes. Mi hija evitaba hablar conmigo, pasaba horas en el celular, y cuando hablaba era para señalar lo que no le gustaba, que la casa era chica, que la comida era pesada, que yo quería controlarlo todo. Al principio pensé que era el jet lag, el estrés, la adaptación, pero luego entendí que era más profundo, que había una herida entre nosotras que nunca había sanado, una herida hecha de años de ausencia, de reproches silenciosos, de expectativas nunca cumplidas. Nunca le pedí agradecimiento, pero dolía. Dolía ver cómo lo que yo consideraba amor, ella lo veía como obligación, como deuda, como poder. Comenzó a hablar con otras personas de la comunidad, a salir sin avisar, a moverse como si ya conociera todo, como si yo fuera solo una pieza vieja en su nuevo tablero. Y yo, que había construido mi vida sobre su bienestar, comencé a sentir que sobraba, que mi presencia ya no era bienvenida, que ahora que estaban aquí, yo era un obstáculo, un estorbo, un peso que arrastraban con disimulo. Nunca imaginé que esa incomodidad crecería hasta convertirse en algo más, en algo que no podía anticipar, en una traición silenciosa que se gestaba justo frente a mis ojos, mientras yo seguía cocinando, sonriendo, creyendo que aún podía salvar lo que quedaba de mi familia. Mi historia no comienza en Nueva Jersey, comienza en un rincón del nordeste de Brasil, donde el sol es abrasador y la pobreza no se mide por los billetes que tienes en el bolsillo, sino por la cantidad de noches que duermes con hambre. Crecí en una casita de adobe con techo de tejas viejas, compartida con mis padres, mis hermanas y un sinfín de cucarachas que se movían cuando apagábamos la luz. En aquel entonces no sabíamos que éramos pobres. Lo descubrimos cuando vimos que otros comían 3 veces al día.
Mi padre trabajaba en el campo y mi madre cocinaba para los vecinos. El dinero nunca alcanzaba, pero la dignidad sí. Aprendí desde pequeña que la comida se reparte aunque no sobre, y que el silencio muchas veces es el único refugio que nos queda. Me casé joven, demasiado joven, con un hombre que al principio me regalaba flores silvestres que recogía en los caminos de tierra, y después me regaló cicatrices que no se ven. Tuvimos una hija cuando yo apenas sabía cuidar de mí misma, y pronto comprendí que él no era un compañero, sino un castigo lento que me consumiría si no hacía algo. El miedo se volvió mi rutina, miedo de sus gritos, de sus manos, de sus silencios, miedo de que un día no me despertara, miedo de que mi hija creciera viendo a su madre encogerse cada vez que él abría la boca. Intenté pedir ayuda. Una vez fui a la comisaría de mi ciudad. Expliqué todo, con voz temblorosa, con lágrimas que ardían. El policía me miró de arriba a abajo y dijo que debía intentar ser mejor esposa, que los hombres no se enojan sin razón. Salí de ahí con más miedo del que había entrado. A partir de ese día supe que estaba sola, totalmente sola. Y no hay sensación más devastadora que saber que tu vida no le importa a nadie. Por eso decidí irme. No fue una decisión romántica ni valiente, fue desesperada. Fue de esas decisiones que se toman cuando entiendes que si te quedas, mueres. Y si te vas, quizás tengas una pequeña oportunidad de respirar sin temer. Vendí lo poco que tenía. Mi única joya, una cadenita que me regaló mi madre, la cambié por una mochila de lona y un par de zapatos resistentes. Dejé a mi hija con mi hermana. Le prometí que volvería por ella, que solo necesitaba unos meses para juntar dinero, para encontrar un trabajo, para enviar por ella. Le di un beso en la frente y me tragué el llanto. Cuando di la vuelta y comencé a caminar, no sabía que pasarían años antes de volver a tocar ese rostro. Llegar a la frontera fue un viaje de semanas. Autobuses precarios, caminatas interminables, noches durmiendo sentada en terminales desconocidas, compartiendo comida con otros soñadores que huían de distintas tragedias, pero con la misma hambre de futuro. En el camino conocí a mujeres que habían sido engañadas por promesas falsas. Una de ellas, llamada Patricia, me advirtió con los ojos llenos de sombra. Si viajas sola, no hables mucho. No confíes. No digas que eres madre. Alguien podría usarlo contra ti. La miré confundida. No entendí hasta que me sucedió. La noche que crucé el río Bravo fue como estar entre dos mundos. El agua helada, la corriente fuerte, el miedo de no llegar, pero más que todo, el terror de ser atrapada y devuelta. El coyote que nos guiaba nos gritaba apurados: «Corran, no miren atrás». En medio de la oscuridad, una de las mujeres cayó. Nadie la ayudó. Todos teníamos miedo. Yo tampoco me detuve. Aún hoy, su grito me persigue en las madrugadas más silenciosas. Cuando llegamos al otro lado, pensé que lo peor había pasado. Estaba equivocada. Nos metieron en la parte trasera de una camioneta vieja. Éramos 10 mujeres, apiladas como cajas. Un olor agrio a sudor, tierra y angustia. Uno de los coyotes, un hombre con aliento a alcohol y ojos sin alma, nos obligó a bajar en un galpón abandonado. Dijo que nos quedaríamos ahí hasta que nos vinieran a buscar. Esa noche nadie habló, nadie durmió. El aire era espeso. Cuando él me llamó por mi nombre, supe que algo no estaba bien. Me dijo que lo acompañara afuera. Me negué. Me miró fijamente y dijo en voz baja que si no iba, avisaría a migración. Que yo no tenía papeles, no tenía nombre, no tenía país. Que nadie vendría a salvarme. Afuera, bajo el cielo oscuro de una ciudad que no conocía, me arrebató algo que nunca volví a recuperar del todo. Me dijo que no hiciera ruido, que pensara en mi hija, que si me portaba bien, todo iría mejor. Cuando terminó, me dejó en la tierra, como si yo no valiera nada. Y así me sentí, un cuerpo roto, invisible, indeseado. No le conté a nadie, ni a las otras mujeres, ni después, ni cuando ya estaba trabajando en casas, ni cuando volví a sonreír. Guardé ese horror en el fondo de mí, como se guardan los objetos que uno nunca quiere volver a ver, pero no se atreve a tirar. Cuando llegué a Nueva Jersey, tenía solo una bolsa y un nombre prestado. Una brasileña que conocí en el viaje me ayudó a encontrar un cuarto en un sótano por $300 al mes. Era húmedo, oscuro y frío.
pero era un techo. Encontré trabajo limpiando casas a través de un volante pegado en una panadería. Me pagaban en efectivo, sin preguntas, sin contrato. Al principio solo limpiaba, luego cocinaba, luego cuidaba niños. Me convertí en todo lo que la gente necesitaba, menos en lo que yo realmente era. Pasaba las noches con un cuaderno escolar anotando gastos. 100 para el alquiler, 40 para comida, 20 para transporte. El resto, todo, para enviar a Brasil. Recuerdo la primera vez que fui a una agencia de giros. Llevaba en mi bolso un billete de 50 que había guardado con tanto cuidado que tenía hasta el aroma de mi piel. Cuando me dieron el recibo, lo miré como si fuera una carta de amor. Sabía que ese papel significaba arroz, leche, zapatillas nuevas para mi hija. El trabajo era duro, muy duro, 8, 10, 12 horas al día. A veces en casas donde me miraban como si fuera parte del mobiliario. Otras con personas que me ofrecían comida sobrante como si me hicieran un favor. Aprendí a decir gracias, incluso cuando quería llorar. Aprendí a fingir que no entendía cuando hablaban mal de mí. Aprendí a desaparecer, a volverme silencio. Porque eso es lo que te enseñan cuando no tienes papeles. A no existir demasiado. Pero nunca dejé de enviar dinero. Nunca dejé de escribir cartas. Nunca dejé de soñar con volver a abrazar a mi hija. Me prometí que un día todo tendría sentido, que todos esos días grises, esas humillaciones, ese dolor que nunca dije, servirían para algo. Me aferré a esa promesa con la misma fuerza con la que me aferré al pasaporte falso que me dio una mujer un día en un parque, diciendo que yo tenía cara de sobreviviente. Y así seguí, mes tras mes, año tras año. Mi cuerpo se desgastaba. Mis manos se llenaban de grietas. Mi espalda crujía cada vez que subía una escalera. Pero cada vez que recibía una carta con dibujos de mis nietos, sentía que podía más, que aún tenía fuerza, que aún era madre, que aún tenía una misión que cumplir. Aunque todo lo que me sostenía era una mentira piadosa y un sueño postergado. Cuando abrí esa carta de mi hija, con manos temblorosas pero el corazón abierto, entendí que incluso lo roto puede repararse. ¿Tú también has vivido un reencuentro que te marcó para siempre? Escríbelo abajo o simplemente comenta «El amor también vuelve» si sentiste algo profundo al ver este video. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí honramos cada cicatriz con respeto y verdad. Durante 20 años mi vida se redujo a una ecuación sencilla y dolorosa. Tiempo, cuerpo, dinero. Trabajaba hasta que el cuerpo ya no respondía y el tiempo se me escapaba de las manos. Pero cada dólar que ganaba era enviado como si fuera una ofrenda sagrada. Nunca gastaba más de lo necesario. Nunca me compré ropa nueva. Nunca fui a un restaurante. Nunca salí a celebrar un cumpleaños. Cada pequeño lujo era una traición al sacrificio. Me decía a mí misma que no tenía derecho a disfrutar mientras mis hijos allá en Brasil aún necesitaban cosas básicas. Me despertaba todos los días a las 4:30 de la mañana. El despertador era un viejo radio que solo sintonizaba una emisora en portugués. Me levantaba en silencio, sin despertar a las otras 3 mujeres con quienes compartía el departamento. Era un cuarto pequeño, sin ventanas, con camas improvisadas y una cocina diminuta que apenas cabía una persona. En ese lugar aprendí que la dignidad no depende del espacio físico, sino de cómo uno lo habita. Limpiábamos por turnos, cocinábamos en horarios diferentes, nos respetábamos como hermanas que comparten una herida que no se puede mostrar. Tomaba el primer autobús con los ojos aún pegados del sueño. Iba con mi mochila al frente, abrazada como si cargara oro, aunque solo tenía un tupper con arroz y frijoles. Durante el trayecto me repetía las tareas del día: baños, ropa, cocina, planchado. A veces, cuando el autobús frenaba de golpe, mi cuerpo se inclinaba como un péndulo exhausto, pero mi mente seguía despierta, siempre alerta, siempre tensa. Cada día que no trabajaba era un día sin envío, y cada día sin envío era una deuda emocional que me estrangulaba el alma. Limpié mansiones que tenían más baños que personas, casas donde los perros comían mejor que yo, viviendas con closets más grandes que todo mi apartamento. Vi cosas que nunca imaginé.
Niños con habitaciones temáticas, con camas en forma de castillos, con juguetes tan caros que costaban lo que yo ganaba en un mes. Mientras limpiaba, pensaba en mi hija durmiendo en un colchón viejo, compartiendo cuarto con sus primos, usando los cuadernos del año anterior porque no había dinero para nuevos. Me dolía, me partía por dentro, pero también me daba fuerza. Esa era mi misión, que ella algún día también pudiera vivir sin sentir que todo era una lucha. El dolor físico se volvió parte de mi rutina. Las manos agrietadas por el cloro, los pies inflamados por estar de pie tantas horas, la espalda encorvada por arrastrar muebles pesados. Una vez me corté con una copa de cristal mientras lavaba platos. No dije nada. Me até un trapo y seguí limpiando. Si me detenía, perdía el turno. Si perdía el turno, perdía el dinero. Y si perdía el dinero, perdía la razón de estar aquí. Vivía bajo esa lógica cruel que solo entiende quien ha puesto su vida entera al servicio de otros. Enviaba entre $300 y $500 al mes, a veces más, cuando había una emergencia. El recibo del giro era mi único trofeo. Lo guardaba en una caja junto a las cartas de mis hijos. Me gustaba mirarlos los domingos, en mi único momento libre, para recordarme que no todo era en vano. Nunca vi ese dinero como una pérdida. Era una inversión emocional, una prueba de amor. Aunque con el tiempo, ese amor comenzó a cambiar de forma. Las cartas se volvieron más cortas, las llamadas más distantes. Mis hijos me preguntaban cuándo enviaría más, no cómo estaba, no si comía bien, si dormía, si me sentía sola. A pesar de eso, seguía cumpliendo. Les pagué los útiles escolares, los uniformes, el dentista, los cumpleaños. Una vez mi hija me pidió ayuda para comprar un celular. Otro mes fue una bicicleta. Otro mes, dinero para una excursión. Y yo siempre decía que sí. Aunque tuviera que dejar de comprar mis medicinas, aunque tuviera que caminar en lugar de tomar el autobús, aunque tuviera que decirle que no a mí misma tantas veces que ya ni recordaba cómo era decir que sí. Era una manera de estar presente sin estar. Una forma desesperada de seguir siendo madre a la distancia. En una ocasión me llamaron desde Brasil diciendo que mi madre estaba grave. Sentí que el aire se me cortaba. Quería tomar un vuelo, correr, estar con ella, pero no podía. No tenía papeles, no tenía permiso para salir, no tenía dinero suficiente. Lo único que pude hacer fue enviar más dinero, pagar por una cuidadora, comprar los medicamentos y rezar. Recé tanto esa semana que las rodillas me dolían. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba su rostro arrugado, su voz dulce, su sonrisa. No pude despedirme. No estuve ahí cuando partió. Me enteré por mensaje, un mensaje seco, frío, sin abrazo. Con el tiempo, todo eso me fue endureciendo por dentro. Ya no lloraba con facilidad, ya no confiaba tan rápido. Me volví práctica, metódica, una mujer de silencios, pero seguía cocinando, y la cocina fue mi refugio. En cada platillo que preparaba encontraba una forma de mantenerme viva. Hacía dulces para vender en la comunidad, brigadeiros, pasteles, empanadas. Me decían que tenían sabor a Brasil. Yo sabía que lo que saboreaban era la nostalgia, y ese sentimiento era algo que yo conocía demasiado bien. Alquilé un cuarto solo para mí después de varios años. Era pequeño, pero tenía una cama solo mía. Un espacio donde podía colgar las fotos de mis nietos, donde podía cocinar sin pedir permiso. Fue mi pequeño palacio. En ese rincón del mundo, me sentí por fin un poco dueña de algo. Pinté las paredes de color claro, compré una colcha bonita, planté una maceta con flores en la ventana. Pequeños gestos que me daban una ilusión de normalidad, aunque por dentro seguía viviendo con el corazón dividido. Mis sueños cambiaron. Ya no soñaba con volver a Brasil. Soñaba con traer a mi familia, con reunirnos aquí, con que conocieran mi mundo, que vieran con sus propios ojos lo que me costó cada centavo, lo que significó cada decisión. Quería que vieran más allá de los envíos, que entendieran que yo no era solo una billetera a la distancia, que yo era una mujer, una madre, una abuela, una persona que sangró, que perdió, que se rompió tantas veces para mantenerlos de pie. Pero esa comprensión nunca llegó, porque con cada año que pasaba, parecía que ellos estaban más lejos de mí, como si la ayuda constante se hubiera convertido en costumbre.
como si yo ya no fuera motivo de orgullo, sino una obligación cumplida, como si mi esfuerzo ya no fuera una historia de amor, sino un deber asumido. Y aún así, lo seguía haciendo, porque era lo único que sabía hacer: dar, dar y seguir dando, incluso cuando ya no me quedaba nada por dentro. Convertir el dolor en palabras no fue fácil, pero fue mi forma de sanar. Si alguna vez escribiste para no gritar, para no rendirte, quiero que compartas eso conmigo. Comenta: escribo para vivir, si también usas tus palabras como refugio. Y suscríbete al canal para no perder ninguna de estas historias que nos recuerdan que resistir también es un arte. Nunca abracé a mis nietos en su primer cumpleaños. No estuve en sus primeros pasos. No fui yo quien les cantó la primera canción de cuna, ni quien curó con besos las rodillas raspadas de las caídas. Todo eso lo vi a través de una pantalla rota, en un celular que siempre vibraba más de lo que sonaba, con señal inestable, con cámaras borrosas, con voces entrecortadas. Pero incluso así me aferraba a cada segundo, como si cada video, cada audio, cada mensaje fuera un trocito de vida prestada. Una forma de engañar al corazón y hacerlo creer que yo también estaba allí. Mi hija me enviaba fotos de vez en cuando, algunas espontáneas, otras claramente posadas. En una, el mayor sostenía una cartulina con su nombre escrito en letras desiguales. En otra, el más pequeño dormía con una manta que yo había enviado por encomienda desde Newark. Esas imágenes eran mi combustible. Imprimí varias y las pegué en la pared junto a mi cama. Cada mañana, antes de salir al trabajo, les decía buenos días. Cada noche, al regresar agotada, les pedía perdón por no estar, por no verlos crecer, por no poder tocar sus rostros. Les mandaba paquetes con frecuencia: ropa, juguetes, libros, aunque el envío costara más que el contenido. Cada caja que preparaba era un acto de amor desesperado. Doblar las ropitas con cuidado, envolver cada objeto con papel de burbujas, incluir una nota escrita a mano con mi letra temblorosa. Decía cosas simples: para que sepas que la abuela te quiere. Este libro me recuerda a uno que le leía a tu mamá. Cuida bien de este osito, tiene mi abrazo dentro. No sé si leían esas notas. Nunca lo supe con certeza, pero escribirlas me daba la sensación de estar presente, aunque fuera desde la distancia. Cuando hablaba por video con ellos, a veces me miraban con curiosidad, como si yo fuera un personaje de caricatura. Preguntaban cosas como: ¿por qué hablas raro? O ¿vas a venir mañana? Y mi corazón se partía, porque no sabía cómo explicarles que yo hablaba como ellos, que yo también era de allá, pero que la distancia nos estaba borrando el idioma compartido. Me reía para no llorar. Les contaba cuentos que ya nadie me pedía. Inventaba juegos para que se quedaran un poquito más frente a la pantalla. Siempre se iban antes de que yo estuviera lista para despedirme. Uno de los momentos que más recuerdo fue cuando el mayor cumplió 5 años. Mi hija hizo una fiesta pequeña y me llamó por video. Colocaron el celular sobre la mesa, frente al pastel. Yo canté desde mi cuarto, sola, frente a mi torta simbólica que me había preparado como gesto de unión. Pero la conexión falló justo cuando él iba a soplar la vela. Me quedé con la imagen congelada, el rostro borroso, el pastel pixelado. Me senté en la cama y lloré. No por la tecnología, no por la distancia, sino por darme cuenta de que no importaba cuánto me esforzara, nunca podría estar realmente con ellos. Aún así, seguía intentándolo. Mandaba dinero para que no les faltara nada. Cuando me dijeron que el mayor necesitaba clases de refuerzo, busqué más horas de limpieza. Me ofrecí para cuidar a un anciano enfermo solo por las noches. Dormía apenas 4 horas al día, pero no importaba, porque si él aprendía a leer con más facilidad, si su autoestima crecía, entonces todo valía la pena. Cada dólar enviado era como una caricia invisible, un te quiero sin voz, un abrazo sin cuerpo. Me gustaba imaginar cómo sería tenerlos en mi casa. Soñaba despierta con verlos correr por la sala, con prepararles su desayuno favorito, con enseñarles palabras en portugués. A veces hasta preparaba 2 platos más en la mesa, solo por costumbre, como si en algún momento fueran a tocar la puerta. Me obligaba a no perder la esperanza, porque esa esperanza
era lo único que me mantenía de pie. Mis compañeras de trabajo me decían que era muy buena abuela, que ningún niño en Brasil recibía tantos paquetes, tantos mensajes, tantos detalles. Y yo asentía, aunque por dentro me doliera no haber recibido ni un solo dibujo espontáneo de vuelta. Una Navidad decidí mandar una caja especial. Incluí un video donde les mostraba cómo era la decoración de mi cuarto. Puse luces, compré un árbol pequeño en oferta y lo adorné con estrellas de papel hechas a mano. En el video les decía que cada estrella tenía un deseo para ellos: salud, amor, alegría. Cuando terminé de grabar, me senté en silencio mirando ese árbol diminuto parpadear en la oscuridad. Fue una de las pocas veces en que me permití sentirme orgullosa. No tenía mucho, pero lo que tenía, lo ofrecía entero. Durante todos esos años, mi vínculo con ellos se construyó sobre los silencios, sobre lo que no se decía. Sabía cuándo estaban enfermos por la pausa de mi hija en un mensaje de voz. Sabía que algo andaba mal cuando tardaba más de 2 días en responder. Sabía que las cosas no eran perfectas, pero me aferraba a la idea de que al menos sabían que los amaba. Con cada caja, con cada giro, con cada palabra. Y entonces, cuando mi hija dijo que quería venir a Estados Unidos con los niños, sentí que el universo me daba una segunda oportunidad. Me lo pidió en un mensaje que releí más de 20 veces. Mamá, estoy cansada de todo. Quiero intentarlo allá. No puedo sola. Le respondí sin pensarlo. Vengan, aquí tienen un hogar. Me endeudé. Pedí dinero prestado. Trabajé el doble. Preparé todo para recibirlos. Lavé cortinas, cambié sábanas, organicé el cuarto con más cariño del que he puesto en cualquier cosa. El día que llegaron, los vi cruzar las puertas del aeropuerto con las mochilas al hombro y los ojos asustados. Corrí a abrazarlos, pero fue mi nieto quien me abrazó primero. Se me colgó del cuello con una fuerza que me sacó el aire. Cerré los ojos y pensé que quizás, por fin, algo había valido la pena, que ese abrazo era mi premio, que los años de soledad, de esfuerzo, de dolor se borraban en ese instante, que el destino, después de tanto castigo, me estaba devolviendo un poco de ternura. Al principio, todo parecía un sueño cumplido. Volver a tener la casa llena de voces, de pasos pequeños, de risas espontáneas. El olor de la comida recién hecha invadiendo cada rincón, las mochilas tiradas sobre el sofá, los dibujos colgados en la nevera con imanes viejos. Preparaba el desayuno mientras los niños se levantaban con los ojos hinchados de sueño, y mi hija se sentaba en la mesa con esa expresión agotada de quien carga con más de lo que dice. Yo me sentía útil de nuevo. Sentía que estaba reparando años de ausencia con pequeños gestos diarios, cocinando el arroz del modo que a ella le gustaba, peinando el cabello del menor antes de ir a la escuela, leyendo cuentos antes de dormir. Durante algunas semanas creí que lo estábamos logrando. Creí que esa convivencia sería nuestro punto de partida para construir algo nuevo. Pero pronto comenzaron a surgir las fisuras. Pequeñas al principio, apenas perceptibles, un comentario cortante, una mirada evitada, un portazo en la madrugada. Mi hija pasaba cada vez más tiempo con el celular en la mano, encerrada en el cuarto, conectada a grupos de Facebook, a personas que decían saber cómo conseguir papeles rápidos, trabajos mejores, ayudas del gobierno. Yo intentaba advertirla con cariño, decirle que tuviera cuidado, que no confiara en cualquiera, pero cada consejo que daba era interpretado como un intento de control. Empezó a irritarse por todo. Si la comida estaba muy caliente, si los niños hacían ruido, si le preguntaba a qué hora regresaría. Me decía que no estaba en Brasil, que aquí las cosas eran diferentes, que no podía seguir tratándola como una niña. Yo escuchaba en silencio, mordiéndome las palabras. Por dentro, me rompía saber que ella me veía como una carga, como una figura del pasado que no supo cuándo hacerse a un lado. Intenté hacerme invisible. Empecé a salir más de casa, a ofrecerme para turnos extras, a inventar tareas con tal de no incomodar. Los niños, en cambio, seguían buscándome. Me esperaban para cenar, me pedían que los acompañara al parque, me abrazaban sin reservas. Esos abrazos eran mi salvación. Cada vez que el menor se acurrucaba a mi lado diciendo: «Abuela, quédate conmigo un ratito más», sentía que aún valía la pena estar viva. Pero incluso ese lazo comenzó a incomodar a mi hija.
Me decía que los estaba malcriando, que les hablaba en portugués y los confundía, que debía dejarlos adaptarse. Una noche me gritó que no eran míos, que yo no tenía derecho a meterme en su crianza, y me fui a dormir con el pecho apretado, con los ojos secos de tanto contener lágrimas. Las tensiones crecían. La casa, que al principio había sido un refugio, comenzó a sentirse como una bomba a punto de estallar. Yo caminaba en puntas de pie, hablaba en susurros, evitaba cualquier cosa que pudiera provocar una discusión. Pero todo molestaba. Un día encontré a uno de los niños llorando solo en el baño. Me arrodillé y le pregunté qué pasaba. Me dijo que su mamá había dicho que pronto se irían a vivir a otro lugar, que ya no vivirían conmigo. Lo abracé fuerte, intentando no mostrar el temblor de mis manos. Le dije que todo estaría bien, que no se preocupara, pero por dentro supe que algo grave se estaba gestando. Mi hija empezó a salir sin decir a dónde. A veces volvía entrada la madrugada, con olor a alcohol, con los ojos rojos. No hablaba, se encerraba. Y los niños, confundidos, venían a mi cuarto buscando consuelo. Yo los arropaba, les cantaba bajito, les preparaba leche caliente. Me convertí en madre otra vez, pero esta vez con el corazón más frágil que nunca. Una noche le pedí que habláramos, que aclaráramos las cosas, que si necesitaba ayuda, yo estaba allí. Me miró como si no me conociera. Me dijo que yo había elegido estar lejos, que ahora no viniera a hacerme la mártir, que no sabía nada de su vida. Las palabras me golpearon más fuerte que cualquier silencio. No supe qué decir. Me quedé ahí parada, viendo cómo se perdía la persona que alguna vez llevé en mi vientre. Esa niña que yo protegí con uñas y dientes, ahora me lanzaba culpas como piedras. Y yo, vieja, cansada, desarmada, solo podía escuchar. Días después, noté que alguien había estado revisando mis papeles, mis documentos, mis recibos, la carpeta donde guardaba todo lo que tenía. No dije nada, pero sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. A partir de ese día, escondí todo en una bolsa plástica, bajo el colchón. Me volví paranoica. Empecé a dudar, a desconfiar, a preguntarme si no estaba perdiendo la razón. Pero algo me decía que había un movimiento detrás de esa tensión, que no era solo frustración, que algo más estaba pasando. Una mañana, al regresar del trabajo, encontré la casa vacía, sin un solo sonido, sin una nota, sin una explicación. Solo los platos sucios en la mesa y una caja abierta en el suelo. Mi corazón latía fuerte. Corrí al cuarto. Todo estaba revuelto. Faltaban cosas, ropa, papeles, dinero. Fui al armario. La bolsa con mis documentos ya no estaba. Me desplomé en el suelo. Me llevé las manos a la cabeza. No podía respirar. Era como si todo el aire del mundo se hubiera esfumado. Intenté llamarla. No contestó. Escribí mensajes. Ninguna respuesta. Pasé la noche en vela, imaginando lo peor. Y entonces lo supe. Con esa certeza que te atraviesa como una aguja fina. Mi hija me había traicionado. Había usado mi nombre, mis datos, mi generosidad. Había planeado todo. Había sonreído mientras tramaba su huida. Y yo, tonta, había abierto mi casa, mi corazón, mi vida, sin ver que quien más quería proteger era quien terminaría empujándome al abismo. No pude moverme por horas. Sentada en el suelo de mi propio cuarto, con la mirada fija en el vacío, trataba de comprender cómo alguien a quien le di todo había sido capaz de hacerme tanto daño. No se trataba solo del robo físico, era el alma lo que me habían quitado. Me arrancaron la confianza, la esperanza, la ilusión de que algún día las cosas podrían ser diferentes. Me quedé sola, otra vez, pero esta vez era distinto. Esta vez había sido por la mano de la misma sangre que un día creí proteger con todo mi ser. Los días siguientes fueron un caos emocional. Busqué en cada rincón por si acaso había escondido algo. Caminé por el vecindario con una foto de mis nietos, preguntando a vecinos si los habían visto. Nadie sabía nada. Nadie los había visto irse. Ni una maleta, ni una palabra, ni una despedida. El silencio fue su única respuesta. Empecé a recibir llamadas de números desconocidos. Algunas eran en inglés, con palabras que apenas comprendía. Otras en español, con acentos que no reconocía. Me preguntaban por nombres,
por fechas, por documentos. Descubrí entonces que mi identidad había sido usada en solicitudes de ayuda, alquileres, trámites. Mi nombre estaba sucio. Lo que había sido mi único bien, ahora era una trampa. Fui al consulado. Me senté en la sala de espera con las manos sudorosas y el corazón encogido. Llevaba una carpeta con los pocos papeles que me quedaban y una carta escrita a mano explicando mi situación. Cuando me llamaron, una mujer joven me atendió con amabilidad, pero con una frialdad administrativa que me hizo temblar. Escuchó mi historia sin interrumpir. Al final, me dijo que no había mucho que se pudiera hacer, que sin pruebas, sin testigos, sin documentos originales, el proceso sería lento, difícil, tal vez imposible. Salí de ahí con el estómago vacío y una sensación de derrota que no conocía, porque esta vez no era solo la vida la que me golpeaba. Esta vez era la traición de mi propia hija, una herida que dolía diferente, más honda, más cruel. Pensé en regresar a Brasil, pero ¿a qué? Ya no tenía casa allá. Mis hermanas habían formado sus propias vidas. Mis hijos ya eran adultos. Y yo era una sombra que no encajaba ni aquí ni allá. Una mujer entre fronteras, sin tierra, sin nombre, sin hogar. Volví al trabajo como autómata. Mis empleadores notaron que algo andaba mal. Me ofrecieron tomarme unos días, pero yo no podía. Necesitaba moverme. Necesitaba ocupar mi cuerpo para no escuchar tanto mi mente. Cada día era un esfuerzo por no derrumbarme frente a extraños, por seguir sirviendo el café con una sonrisa, por seguir fregando los pisos como si mi mundo no se hubiera venido abajo. En las noches, el silencio era un grito que me perforaba. Soñaba con mi nieto llamándome. Despertaba con el sonido de su risa, solo para darme cuenta de que ya no estaba. Empecé a evitar mirar las fotos en la pared. Una a una las fui quitando, guardándolas en una caja que escondí en lo más profundo del armario. No podía ver sus rostros sin sentir una mezcla de amor y rabia. Amor por lo que fueron, rabia por lo que se llevaron. Perdí peso, perdí el apetito, perdí las ganas de hablar. Las otras mujeres del edificio me invitaban a comer, me dejaban pan en la puerta. Yo agradecía en silencio, pero no podía tragar. Tenía un nudo en la garganta que ni el agua podía disolver. Una tarde, recibí una llamada. Era una mujer del Centro Comunitario Latino. Me dijo que mi hija había intentado registrarse como madre soltera indigente usando mis datos, que algo no cuadraba en los formularios, que habían iniciado una investigación. Sentí miedo, pero también alivio. Alguien más lo había notado. Alguien más podía ver que yo no estaba loca, que todo esto había sido real. Me pidió que me acercara con los documentos que tuviera. Me temblaban las manos. Dudé, pero fui. En ese centro me escucharon como nadie lo había hecho en meses. Me senté frente a una mesa y conté todo, sin llorar, con la voz firme de quien ya no tiene nada que perder. Les mostré las cartas, las fotos, las copias de los envíos, los mensajes impresos. Tomaron nota. Me ofrecieron apoyo legal, asistencia psicológica. Me dijeron que había otras mujeres en situaciones similares, que no era la única, que no estaba sola. Y por primera vez en mucho tiempo, creí que quizás, solo quizás, podría comenzar a entender lo que me había pasado. Salí de ahí con una bolsa de víveres y un folleto en la mano. Caminé hasta casa con pasos lentos. Me detuve frente a una vitrina donde un pastel de cumpleaños decorado con colores brillantes me hizo recordar el último que había preparado para mi nieto. Esa imagen me partió. Me senté en una banca del parque más cercano y dejé que el sol me acariciara la piel. Cerré los ojos. Respiré hondo. Y en medio de todo ese caos, sentí algo parecido a la paz. Una paz tenue, frágil, pero mía. Desde entonces decidí hablar, a contar mi historia. No como una víctima, sino como una mujer que sobrevivió al abandono, al abuso, a la traición. Comencé a escribir en un cuaderno viejo que tenía guardado. Cada noche, una página. A veces eran recuerdos dulces, otras, pesadillas. Pero escribir me sanaba. Me devolvía la voz que durante años había escondido. Descubrí que muchas mujeres como yo habían pasado por algo similar. Y juntas, comenzamos a compartir lo que antes nos daba vergüenza. Comenzamos a decir nuestros nombres en voz alta. Yo no sabía si algún día mi hija se disculparía. No sabía si volvería a ver a mis nietos. Pero entendí algo importante.
que incluso si no lo hacían, yo tenía derecho a seguir, a reconstruirme, a vivir una vida que no esté atada solo al sacrificio, que merecía más que ser una figura secundaria en la historia de otros, que mi historia también importa y que después de tanto dolor aún podía elegir qué hacer con lo que quedaba de mí. Comencé a ir al centro comunitario todos los martes. Era un espacio modesto, con paredes pintadas de colores cálidos y carteles en español que ofrecían desde asesoría legal hasta clases de inglés. Allí no me sentía extraña. Éramos muchas. Mujeres que hablábamos con acento, que habíamos cruzado fronteras con el cuerpo lleno de heridas invisibles, que conocíamos el precio de una llamada internacional y el silencio de un buzón vacío. En ese lugar no tenía que explicar por qué lloraba al ver una mochila escolar o por qué escondía el dinero en un frasco de galletas. Allí mi historia no era una excepción, era parte de un eco más grande. Una mujer de ojos serenos y cabello canoso me invitó a una charla sobre resiliencia. Nunca había escuchado esa palabra, pero sonaba como algo que se construye a partir de escombros. Me senté en la última fila, como siempre, y escuché sin expectativas. La mujer hablaba con calma, sin dramatismos, pero cada palabra que decía me atravesaba. Decía que sanar no era olvidar, que perdonar no era justificar, que resistir no era aguantar en silencio, sino transformar el dolor en acción. Me vi reflejada en ella, en sus pausas, en la forma en que nombraba el sufrimiento sin adornos. Después de esa charla, me quedé conversando con otras mujeres. Una era de Honduras, otra de Guatemala, otra, como yo, de Brasil. Compartimos historias en un idioma mestizo de tristeza y esperanza. Nos reímos por momentos, lloramos por otros. Una de ellas me dijo que la tristeza compartida pesa menos, que cuando una mujer se atreve a hablar, otra aprende que también puede. Sentí que por primera vez en mucho tiempo alguien entendía mis silencios, y eso me dio fuerza. Decidí apuntarme en las clases de alfabetización digital. Tenía miedo. Nunca había usado una computadora, pero quería aprender. Sentía que algo dentro de mí se encendía de nuevo, que aún podía desafiarme. El primer día no podía ni encender el aparato, pero la profesora, una joven paciente y dulce, me dijo que aprender lleva tiempo, que cada clic era una victoria. Anoté todo en una libreta con letra grande. Practiqué en casa. Me equivoqué 1000 veces, pero seguí, porque quería enviar correos, porque quería leer noticias, porque quería escribir mi historia. Uno de los ejercicios era crear una cuenta de correo. Cuando elegí mi nombre de usuario, sentí que estaba bautizándome de nuevo. Era como nacer en otro mundo, más libre, más mío. Un día, la profesora nos enseñó a buscar lugares en el mapa. Tecleé la dirección donde vivía mi hija en Brasil cuando era pequeña. Al ver la imagen en la pantalla, las lágrimas me corrieron sin aviso. Era como mirar un recuerdo detenido en el tiempo. Pero esta vez, yo tenía el control. Podía acercarme, alejarme, cambiar la vista. Sentí que, aunque fuera virtualmente, recuperaba algo de lo que me habían arrebatado. Al poco tiempo, me ofrecieron participar en un círculo de escritura. Era gratuito y lo coordinaba una mujer que antes fue periodista. Me dijo que todas teníamos una historia digna de ser contada. Dudé. Pensé que no sabía escribir bien, que mi vida no era interesante, pero ella insistió. Me dijo que escribiera como hablara, que lo importante era no callar. Empecé a redactar pequeñas escenas de mi infancia. Luego, el viaje. Después, las primeras noches sola. Cada página me dolía, pero también me liberaba. En una de esas sesiones leí un texto en voz alta. Era la primera vez que alguien escuchaba mi historia contada por mí. Al terminar, hubo silencio. Luego, una de las mujeres se acercó y me abrazó sin decir nada. En ese gesto, entendí el poder de narrarse, de no dejar que otros cuenten lo que una vivió, de recuperar la propia voz. Seguí escribiendo. Algunas noches lo hacía hasta muy tarde. Me acompañaban una taza de té, la lámpara encendida y el eco de mis recuerdos. Con el tiempo, esa escritura se volvió parte de mi rutina. Mis domingos eran sagrados. Despertaba temprano, preparaba pan de queso, ponía música suave y me sentaba frente al cuaderno. A veces escribía cartas que no enviaba, a mi madre, a mis nietos,
a mi hija. En esas cartas decía lo que nunca pude decir en voz alta. Contaba cómo me dolió su partida, cómo me esforcé por darles lo mejor, cómo aún me preguntaba qué hice mal, pero también escribía sobre la mujer en la que me estaba convirtiendo. Una mujer que, pese a todo, seguía en pie. El centro comunitario también me ayudó a acceder a una clínica donde comencé terapia. Me atendía una psicóloga que hablaba portugués. Era joven, pero tenía una mirada antigua. Le conté todo. Al principio con vergüenza, luego con alivio. Me ayudó a entender que mi valor no dependía de lo que otros hicieran conmigo, que la traición no era mi culpa, que estaba permitido enojarse, que el amor no puede justificar la violencia, que merecía paz. Y poco a poco fui creyéndolo. Una tarde, caminando por el barrio, me detuve frente a una librería pequeña. En el escaparate, un cartel decía Club de Lectura para Mujeres Inmigrantes. Entré, me presenté, me invitaron a participar. El primer libro que leímos hablaba de una mujer que había cruzado el mar con sus hijos, buscando un futuro. No era mi historia, pero lo sentí como si lo fuera. Descubrí que la literatura puede ser un espejo o una ventana, que a veces leer las palabras de otros te ayuda a nombrar tus propios dolores. Empecé a sentir que estaba construyendo una nueva familia, no de sangre, sino de historias compartidas, de mujeres que, como yo, sabían lo que era perderlo todo y aún así levantarse al día siguiente. Nos acompañábamos, celebrábamos cumpleaños, nos pasábamos recetas, nos ayudábamos a traducir documentos. Éramos una red de apoyo tejida con cariño y resistencia. Un día, una de ellas me dijo que debía publicar mis escritos, que eran valiosos, que podían ayudar a otras. Me reí, me pareció imposible, pero la idea quedó dando vueltas en mi cabeza. Imaginé un librito, con mi nombre en la portada, con mis palabras recorriendo otras casas, no por fama, sino por justicia, porque había vivido cosas que merecían ser contadas, porque tal vez alguien las necesitaba leer. Seguí escribiendo, seguí asistiendo a las clases, seguí sanando. No de golpe, no completamente, pero cada paso era un acto de amor propio. Ya no vivía con el miedo constante, ya no me escondía. Volvía a mirar a los ojos, volvía a confiar. Me convertí en voluntaria del centro. Ayudaba a otras mujeres recién llegadas. Les contaba mi historia, las escuchaba, les decía que sí se puede, que no están solas. Y una tarde, mientras barría la puerta del edificio, una niña se me acercó y me preguntó si yo era la abuela que daba abrazos gratis. Me reí, le dije que sí. Me abrazó fuerte. Me dijo que su mamá estaba triste. La invité a pasar. Preparé chocolate caliente. Y mientras la niña dibujaba, la madre me miró con ojos llenos de agua. Entendí entonces que cada herida que yo había cargado me había preparado para ese momento. Para ser faro, para ser nido, para ser voz de muchas que aún no pueden hablar. Algunas mañanas me despierto antes que el sol. Escucho el silencio de la casa y me quedo acostada unos minutos, respirando hondo, agradeciendo simplemente estar viva. A veces me asombra lo diferente que se siente el silencio cuando ya no duele, porque antes el silencio era el eco de todo lo que faltaba. Ahora es mi refugio, mi punto de partida, mi manera de reencontrarme conmigo misma sin miedo. Me levanto despacio, preparo mi café con canela, abro la ventana para dejar que el aire fresco entre. El olor del café caliente mezclado con el pan tostado me recuerda a mi infancia. Esos momentos breves, casi insignificantes, se han vuelto mis rituales de sanación. He transformado mi cuarto en un espacio sagrado. Cada objeto tiene una historia. La manta de flores fue regalo de una vecina cuando me enfermé. La lámpara de escritorio la compré en una tienda de segunda mano el día que empecé el taller de escritura. Hay plantas en cada esquina. Cuidarlas me enseñó a tener paciencia, a esperar, a entender que incluso lo que parece seco puede reverdecer si recibe un poco de agua y sol. Cada mañana las riego con calma, les hablo en voz baja, como si entendieran mi gratitud. Uno de los momentos más especiales de mi semana es cuando recibo a otras mujeres en casa. Organizamos pequeños encuentros. A veces cocinamos, a veces leemos, a veces simplemente lloramos en compañía. No necesitamos grandes discursos,
Basta con saber que no estamos solas. Hace poco, una de ellas me dijo que mi casa olía a esperanza. Me reí, pero lo sentí como un cumplido inmenso, porque durante años viví sin siquiera saber si algún día volvería a tener algo parecido a una vida digna. También comencé a participar en ferias comunitarias. Llevo mis dulces brasileños, mis panecillos rellenos, mis empanadas. A veces, más que vender, disfruto conversar. La gente se acerca, prueba algo, me pregunta la receta. Algunos me cuentan que también dejaron su país, que también están buscando un lugar donde echar raíces. Intercambiamos números, abrazos, consejos. Esas ferias se convirtieron en mis plazas, espacios donde mi voz encontró valor, donde mi historia no solo se escuchaba, sino que también era abrazada. En una de esas ferias conocí a una joven estudiante de sociología que estaba haciendo un proyecto sobre mujeres migrantes. Me pidió una entrevista. Dudé, pero acepté. Nos sentamos en una banca del parque y le conté mi vida como si fuera un río. Ella escuchó sin interrumpir, tomando notas con delicadeza. Al final, me dijo que mi historia debía ser leída por muchas personas, que eso no era solo memoria, era resistencia. Me sentí vista, validada, como si por fin alguien entendiera que detrás de cada remesa enviada, de cada hogar limpio, de cada rostro cansado, hay un universo entero que merece ser contado. A partir de esa entrevista, comenzaron a invitarme a encuentros de mujeres en otras organizaciones. Al principio iba solo como oyente, luego como invitada, y un día me pidieron que hablara en público, frente a otras mujeres, frente a jóvenes, frente a autoridades. Me temblaban las piernas, sentí que no iba a poder. Pero cuando tomé el micrófono y vi los ojos atentos frente a mí, algo se encendió dentro. Les hablé de la abuela que fui sin brazos, de la madre que perdió a su hija aún estando viva, de la mujer que renació después de la traición. Y al terminar, hubo un aplauso que no era solo para mí, era para todas las que alguna vez fueron invisibles. Esas experiencias me mostraron que el dolor puede ser semilla, que una cicatriz puede abrir caminos, que el testimonio transforma. Me invitaron a grabar un podcast, a escribir una columna en un periódico local, a participar en un documental. Nunca imaginé que a mis 65 años, cuando creía que todo ya estaba dicho, mi voz comenzaría a abrir puertas. No lo hacía por fama, lo hacía por justicia, por todas las veces que tuve que callar, por las que aún callan, por mis nietos, para que algún día, cuando escuchen mi nombre, sepan que su abuela no fue una sombra, fue una llama. Volví a visitar el parque donde solía caminar con ellos. Me senté en la misma banca, miré al cielo, respiré profundo. Ya no dolía como antes, ya no era un vacío, era memoria. Aprendí a vivir con las ausencias sin dejar que me devoren, a recordar sin destruirme, a mirar hacia atrás con compasión, no con rencor, porque entendí que perdonar no es olvidar, es decidir que el dolor no va a dictar mi futuro. Un día recibí una carta. Venía de Brasil. Era corta, esencial, escrita con tinta azul. Decía: «Mamá, lo siento, me equivoqué, te extraño». Era la letra de mi hija. La leí una y otra vez, sin saber qué sentir. No había promesas, no había explicaciones, solo un hilo tembloroso de arrepentimiento. No respondí de inmediato. Me tomé mi tiempo, porque también aprendí que sanar requiere pausas, que no todo lo que se rompe se vuelve a unir, pero también que a veces el perdón no es para el otro, es para una misma, para no seguir cargando con la furia, para abrir espacio a algo nuevo. Escribí mi respuesta en la misma hoja. Le dije que estoy viva, que sigo caminando, que tengo cicatrices, pero también flores, que no olvido, pero ya no sangro, que si algún día quiere reencontrarse, yo estaré aquí, no donde me dejó, sino donde me reconstruí, en una casa que huele a esperanza, rodeada de mujeres que brillan, con un cuaderno lleno de palabras que antes me daban miedo escribir, con una voz que ya no tiembla, y con un corazón que aprendió a decir basta, pero también aprendió a decir bienvenido. Una mañana cualquiera, mientras organizaba unos papeles viejos en el cajón de la cómoda, encontré una foto que creía perdida. Estaba algo desgastada en las esquinas, como si el tiempo hubiera intentado borrar sus bordes sin éxito.
Era una imagen tomada hace más de 10 años, en el patio trasero de la casa donde vivíamos en Brasil. En ella, mi hija sostenía a su primer hijo en brazos. Ambos miraban a la cámara, pero no posaban. Fue uno de esos momentos espontáneos, atrapados al vuelo, donde las sonrisas eran reales y el mundo parecía aún entero. Me quedé mirándola largo rato, los ojos clavados en el pasado, los dedos temblorosos, y sin querer, una lágrima cayó sobre la imagen. No era una lágrima de dolor, era de reconocimiento, de aceptación, de amor sin condiciones. Aquel hallazgo removió muchas cosas dentro de mí. Me pregunté cuántas veces había reprimido recuerdos para sobrevivir. Cuántas veces había elegido olvidar para no quebrarme. Pero entendí que olvidar no es necesario para sanar, que el verdadero perdón llega cuando uno puede mirar el pasado sin querer arrancarlo de raíz. Me senté en la cama y decidí escribir sobre esa foto. No un texto triste, sino un relato lleno de matices. Hablé de la luz de aquella tarde, del olor a guayaba que venía del árbol del fondo, del vestido azul que llevaba ella, del sonido del gallo del vecino. Detalles que parecían dormidos en mi memoria y que, sin embargo, despertaron con solo mirar esa imagen. En los días siguientes, esa foto se volvió mi nuevo punto de partida. Comencé a rescatar más recuerdos, los buenos, los que me devolvían un poco de esa mujer que fui antes del desarraigo, antes de la traición, antes del silencio. Empecé a ordenar mis cuadernos de escritura, a releer todo lo que había escrito en los últimos meses. Descubrí que, sin darme cuenta, había escrito más de 200 páginas. Eran cartas, relatos, reflexiones, fragmentos de vida, un verdadero testimonio de todo lo vivido. Y por primera vez pensé en convertir ese material en un libro. La idea me daba vértigo. ¿Quién querría leer la historia de una mujer mayor, migrante, traicionada por su propia hija? Pero una voz dentro de mí, una voz que ya no se dejaba silenciar tan fácilmente, me decía que sí, que había muchas como yo, que cada palabra podía ser espejo, alimento, refugio. Comencé a seleccionar los textos, a editarlos con ayuda de una voluntaria del centro comunitario que sabía de corrección literaria. Ella me decía que mis palabras tenían una fuerza que venía de la verdad, que no hacía falta adornar nada, que mi historia ya era poderosa por sí misma. Mientras ese proyecto tomaba forma, seguía con mis actividades cotidianas, las ferias, los encuentros de mujeres, las charlas, las clases, pero ahora lo hacía con otra energía, como si algo dentro de mí se hubiese alineado finalmente. Me sentía plena, no porque mi vida fuese perfecta, sino porque, a pesar de todo, había logrado reconstruirme desde las ruinas. Incluso comencé a reír con más libertad, a bailar al cocinar, a cantar bajito mientras barría la casa. Pequeños gestos que antes estaban ausentes y que ahora florecían sin pedir permiso. Recibí un mensaje de mi hija por correo electrónico. Fue breve. Solo decía que había leído una entrevista mía en un blog local, que no esperaba que yo hablara, que no sabía que dolía tanto. Me quedé mirando la pantalla sin saber cómo responder. No había rencor en sus palabras, tampoco disculpas completas, pero algo había cambiado. Era un paso, un gesto, una grieta en el muro. Le respondí con calma. Le dije que no escribía para señalarla, que escribía para sobrevivir, que cada palabra que compartía me ayudaba a entenderme mejor, que aún la amaba, pero que ya no estaba dispuesta a desaparecer para que ella se sintiera cómoda. Pasaron semanas sin respuesta, y luego llegó otro mensaje, esta vez más largo. Me habló de su cansancio, de sus miedos, de cómo se sintió al llegar a Estados Unidos, sola, confundida, sin saber en quién confiar. Me contó cosas que yo no sabía, detalles que no justificaban lo que hizo, pero que me ayudaban a comprender. Me habló de los niños, de cómo a veces preguntaban por mí, de cómo el menor aún dormía con la manta que yo le había enviado. Le respondí sin urgencias, sin reproches. Simplemente le dije que me alegraba saber que estaban bien y que, si algún día querían verme, las puertas de mi casa seguían abiertas. Ese intercambio epistolar fue sanador. No borró el pasado, pero tejió un nuevo puente, uno más honesto, más frágil, sí, pero real.
Me di cuenta de que las relaciones también pueden renacer, que hay vínculos que no se rompen, solo se transforman, que el amor verdadero es aquel que sabe poner límites, pero también sabe esperar sin perderse. Durante esos meses, el libro tomó forma. Lo titulé Casa sin llave, porque así me sentí durante mucho tiempo. Una mujer que ofrecía refugio sin condiciones, hasta que un día la puerta quedó abierta y se llevaron todo. Pero también porque aprendí que una casa no es solo paredes, es presencia, es memoria, es elección. El título me lo sugirió una amiga haitiana del grupo de escritura. Me dijo que su abuela siempre decía que la casa más fuerte es la que no necesita cerradura, porque quien entra lo hace con respeto. Sentí que esas palabras eran mías. Las hice parte del prólogo. La presentación del libro fue en una biblioteca pequeña, pero llena de calor humano. Vinieron compañeras del centro, vecinas, jóvenes estudiantes, incluso una mujer que había leído mis textos por internet y viajó desde otra ciudad para conocerme. Me temblaban las manos cuando tomé el micrófono, pero no la voz. Les hablé con el corazón en la boca. Les conté lo que me costó llegar hasta allí. Les dije que cada historia merece ser contada, que nunca es tarde para empezar de nuevo, que el amor propio también se construye palabra por palabra. Al final del evento, una joven se me acercó con los ojos brillantes. Me dijo que su madre también fue migrante, que siempre la vio como una heroína silenciosa, y que gracias a mí, ahora quería escribir su historia. La abracé fuerte. No dije nada. Solo sentí que ese momento era la confirmación de todo, que lo que dolió, valió, que el dolor no me definió, que me transformó, y que esa transformación era mi verdadera victoria. Una tarde de domingo, mientras regresaba del mercado con una bolsa de frutas en la mano, me crucé con una vecina que no veía hacía semanas. Me saludó con una sonrisa y me dijo que me había visto en la televisión local, en un reportaje sobre mujeres resilientes de la comunidad latina. Me felicitó, pero lo que más me conmovió fue cuando añadió algo que no esperaba. Me dijo que su hija adolescente, después de ver mi entrevista, había comenzado a escribir sobre su propia experiencia como hija de migrantes, que se había sentido representada por mí. Me quedé en silencio unos segundos, sin saber qué decir, porque en ese momento comprendí con más fuerza que nunca que mi voz no solo estaba contando mi historia, estaba encendiendo otras. Volví a casa caminando lento, como si cada paso cargara un nuevo sentido. Me detuve frente a la puerta. Miré el número oxidado del apartamento. Pasé la mano por la madera como si pudiera leer en sus grietas todas las veces que me levanté sin fuerzas. Y al entrar, me sentí diferente, como si esa casa, una vez llena de ausencias, hoy respirara con mi nueva vida. Puse música suave, corté algunas frutas, preparé un té con jengibre y miel, y abrí la libreta donde ahora escribo todo lo que antes no me atrevía ni a pensar. En esos días, comencé a recibir mensajes de mujeres de distintas partes del país. Algunas compartían sus vivencias, otras simplemente me agradecían por haber puesto en palabras lo que ellas aún no podían decir. Una de esas cartas, escrita por una mujer mexicana de 53 años, me marcó especialmente. Decía que durante años había vivido bajo el control de su esposo, que había llegado a Estados Unidos con él prometiéndole una vida digna, pero que terminó siendo prisionera en su propio hogar, que mis palabras le habían dado valor para buscar ayuda. Le respondí de inmediato. Le dije que no estaba sola, que pedir ayuda es un acto de coraje, que todas merecemos libertad, dignidad, una vida con voz. Esa conexión humana, ese lazo invisible que se teje entre las mujeres que han sido silenciadas, me dio un propósito nuevo. Comencé a colaborar con una organización que acompaña a migrantes en situaciones de abuso. Mi labor era sencilla, pero vital: escuchar, acompañar, compartir herramientas, traducir emociones que a veces las mujeres no sabían nombrar. Me convertí en una especie de puente, de faro, y con cada historia que escuchaba, reafirmaba la mía. Ya no era solo una sobreviviente, era una mujer en reconstrucción constante, comprometida con el tejido colectivo de otras vidas rotas. Un día, en una de esas reuniones, conocí a una joven dominicana llamada Leticia. Tenía apenas 27 años, pero sus ojos cargaban décadas de dolor. Me confesó que había leído mi libro por accidente,
porque una amiga lo dejó en la sala de espera del hospital donde trabaja como conserje, que al abrirlo no pudo soltarlo, que lloró en el transporte público mientras leía mis palabras, que sentía que alguien al fin la entendía. La abracé sin decir mucho. A veces, el cuerpo dice más que la boca. Desde entonces, Leticia viene a casa una vez por semana. Cocinamos, leemos juntas. A veces simplemente miramos fotos viejas y nos reímos de lo absurdo que puede ser todo cuando se ve desde lejos. Mi nieto mayor, el que había llegado a vivir conmigo por un tiempo antes de todo el desastre, también me escribió. Su mensaje fue distinto, más maduro. Me habló de sus recuerdos en mi casa, del pastel de cumpleaños que hice para él, de las historias que le contaba antes de dormir. Me pidió perdón, no por lo que hizo, porque él era un niño y no tenía culpa, sino por haber estado ausente después. Me dijo que le costó mucho entender todo lo que pasó, que creció creyendo versiones incompletas, pero que ahora, como joven adulto, quería conocer mi versión. Le respondí con ternura. Le dije que lo amaba desde antes de que naciera, que siempre tendría un lugar en mi mesa, que el perdón no se exige, se ofrece, y que yo ya lo había ofrecido hacía tiempo. Esos reencuentros no fueron fáciles. Había dudas, heridas, temores, pero también una profunda necesidad de volver a mirar a los ojos sin resentimientos. Poco a poco, los hilos comenzaron a recomponerse. Mi hija aún no regresaba del todo, pero los pequeños gestos, las cartas, las llamadas esporádicas, eran señales de que algo se movía. No era un final feliz de película, era la vida, compleja, irregular, llena de pausas y avances, pero al menos ahora había diálogo. Un periodista local, que había leído mi libro, me propuso hacer una crónica sobre mi vida, desde la perspectiva de los que me rodeaban. Me entrevistó, pero también habló con mis compañeras del centro comunitario, con vecinas, con algunas de las mujeres a las que había acompañado. Cuando publicó el reportaje, se titulaba La mujer que hizo hogar en la grieta. Me emocioné, porque eso era exactamente lo que sentía, que donde una vez hubo ruptura, ahora había raíz, que el dolor no se fue, pero aprendí a convivir con él sin que me devorara. Un grupo de estudiantes universitarios me invitó a dar una charla. No podía creerlo. Me paré frente a ellos con el corazón latiendo en la garganta. Les hablé con la misma honestidad que usaba en mis escritos. Les dije que no hay edad para renacer, que nunca es tarde para descubrir que valemos más de lo que nos hicieron creer, que migrar no es solo cambiar de país, es cambiar de piel, es despedirse de una versión de uno mismo para abrazar otra, más auténtica, más fuerte. Esa noche, al regresar a casa, encendí una vela. Me senté frente a la ventana. Observé el movimiento de la ciudad, los autos, las luces, la vida que no se detiene. Pensé en la niña que fui, en la mujer que soportó más de lo que debería, en la madre que perdió, en la abuela que se reencuentra, en la escritora que emergió de la sombra. Y mientras el viento movía las cortinas, cerré los ojos y susurré una frase que ahora repito cada mañana frente al espejo. Estoy viva, y eso lo cambia todo. Quedarse hasta este momento significa que has recorrido conmigo cada paso doloroso, cada lágrima silenciosa y cada pedazo de coraje que tejí para seguir viva. Hoy, mientras cierro esta historia que tanto temí contar, siento que no es un fin, sino un renacer. Porque todavía conservo mis manos, mi voz y un corazón que aprende todos los días a no callarse ante la injusticia. Vuelvo a esa tarde en que la migración irrumpió antes del último parabéns. Recuerdo el sabor del pastel que no se cortó, el deseo inacabado y el golpe inesperado que me tomó por sorpresa. Pero también recuerdo el amanecer siguiente, ese despertar hecho de cenizas que se rehúsa a extinguirse. Esa persistencia es la que me guió hasta aquí. Me elevó cada vez que soñé que no podía más. Me volvió a unir el sentido de que mi vida debía importarme, no solo para mí, sino para todas las que aún no encuentran la fuerza para decir basta. Hoy abrazo la certeza de que el trauma no me definió. No soy solo la mujer que fue traicionada, separada, silenciada. Soy la mujer que encontró su voz en medio del desierto, que convirtió su dolor en palabra, que transformó la vulnerabilidad en resistencia. Y aunque reconstruirse lleva tiempo,
y aunque aún hay escombros en el camino, puedo mirar atrás sin desmoronarme, porque aprendí que cada herida puede alumbrar un camino si la sabemos honrar. Gracias, gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por dejarme contarte lo que me rompió y también lo que me reconstruyó. Tu atención es un puente. Tu silencio hoy se vuelve voz, porque cada espectador que escucha con el corazón me ayuda a que esta historia no muera en el olvido. Mi historia ya no me pertenece solo a mí, te pertenece a ti, a ellas, a todos los que necesitan saber que no están solos. Si llegaste hasta este punto, te invito a hacer algo sencillo pero poderoso. Suscríbete al canal para que no te pierdas las próximas historias que aún laten. Dale me gusta a este video como señal silenciosa de que el dolor merece ser visto y transformado. Y deja un comentario que diga, mi voz importa, o comparte una palabra, una emoción, un recuerdo, lo que quieras, para que otras personas sepan que aquí alguien te escucha. Y antes de irte, mira ese video que aparece ahora en la pantalla. Está relacionado con esta historia, con ese eco que el dolor deja cuando encuentra palabra. Haz clic. Permite que nuestra conversación continúe, porque mientras haya historias que necesitan ser contadas, yo estaré aquí para contarlas. Y tú estarás aquí para escucharlas. Gracias por quedarte. Gracias por sentir. Nos vemos en el próximo video.